En el 2009 hubo una masacre muy grande en nuestro resguardo, Tortugaña Telembí. Entonces, de donde hay a nosotros como gente de resguardo que están, es muy difícil, muy duro, donde fueron una masacre muy grande, donde fueron desaparecidos varios compañeros y compañeras, mujeres embarazadas, donde perdieron 2 niños que ya estaban día de nacer. El resguardo indígena Aguá de El Sande está ubicado en el centro occidente del departamento de Nariño, al sur de Colombia. Esto se llama resguardo del Sande Aguá. Así lo construimos con toda la gente, nuestra gente indígena. Llegó el Aníbal con don Osvaldo y mi papá. Eso es muy bonito, tener la ley propio de lo que es Aguá del Sande, ser indígena. Y después de eso ya vinieron, como se dice, a hacer un croquis, cuántas hectáreas hay para que el Estado ya le dé el reconocimiento totalmente que maneje el gobernador con los indígenas. Y así pudieron ganar ellos, lucharon. Antes no había absolutamente nada del recurso. Andaban, como se dice, con la voluntad de Dios y dele y lucha, hermano, pero sí llegaron a triunfar en ese sentido. Y yo sí me acuerdo, yo estaba muchacho por ahí desde 12 años, decía no. Cuando decía mi papá, ganamos ese derecho de ser la ley de indígena. Tenemos la ley propio, que el gobierno no nos vengan a sacar en nuestra tierra, a nuestra madre tierra, decía mi padre, y eso es bonito. La idea nuestra era que se reconozca como Pastos Aguá, porque tenemos las 2 etnias. Entonces UNIPA nos colaboró con eso, recursos, y entonces salió la resolución como resguardo indígena Aguá. Organizamos directamente porque ya estudiamos la ley de la Constitución Nacional
que favorecían los cabildos, entonces desde ahí iniciamos que había necesidad de crear un cabildo. Y el cabildo se lo crió directamente en un cabildo abierto que hicimos en Balalaika. Es un resguardo que ancestralmente se pobló por comunidades indígenas, mayas y sindaguas hace varios siglos atrás, siendo el petroglifo de la piedra de cara su mejor expresión histórica de poblamiento. Piedra de cara porque antes, hombre médico que podían hacer. Todo lo que hay señales, lo que mayores que han trabajado. Los aguas nosotros es que de todo viene, como digo, de la costa pacífica, ¿no? De Tumaco. Todo lo que es Tumaco también hay unos bonitos, como digo, diseñados por nuestros ancestros. Y siempre se ha vendido, como digo, por los ríos, ¿no? A las cordilleras, ¿no? El pueblo Agua tiene esa historia muy bonita que vive y vivimos todavía con cultura. Nombres como los caciques Cuatzel, Pachambul, Telembina, son legados a esta población tejedora de vida y esperanza. Hoy renacen en los apellidos Nastacuás, Huanga y Pai. Mi nombre es José II Pai, hago parte del movimiento de guardia del Cabildo Agua del Sande. Nosotros luchamos en el concepto de que luchar para el bienestar de nuestros renacientes, para dejarles un buen futuro, el buen vivir. Estamos construyendo nuestra propia cultura. Su territorio es protegido desde el concepto del Katsazú, que es el lugar de vida y buen vivir, donde se desarrollan los 4 mundos de la cosmovisión del pueblo Agua. La defensa del territorio es de todos. Tanto la comunidad, los comités de trabajo, la guardia, la corporación, el cacique, nuestra defensa territorial es de toditos, ¿no? Es de todos. Y por eso es importante de seguir fortaleciéndonos cada día más, de seguir sacando otras formas de organizar, de seguir organizando, porque esto está en un proceso de organización, ¿no es cierto? No es decir que ya está organizado totalmente, no. Es un proceso de organización. Hay un problema, o sea, se puede de ese problema sacar una organización para poder vivir con tranquilidad. Este territorio también albergó diversas narrativas de poblamiento, las cuales se hacen desde el Cerro Hualcalá y los ríos Telembí y Río Cristal. Igual sabemos que los aguas salieron en la guerra, entraron por el Hualcalá, ¿no? Y por la orilla del Telembí allá. Y por este lado entraron los mestizos, incluido mi bisabuelo, se llamaba Emilio Bastidas. Las nuevas generaciones conservan los apellidos originarios, así como la identidad cultural. También se emergen aspectos de mestizaje por la entrada de colonos. Así como nuestros mayores, o sea, ellos pasan ya su vida enseñando, y así como nosotros también tendemos a, llevar nuestra trayectoria como jóvenes, y debemos ser sabedores, conocedores, y tener muy en cuenta nuestra identidad como indígenas. El liderazgo de las mujeres indígenas se aprende y empodera desde temprana edad. La elección y conformación de la Corporación y Gobernador Indígena de los Niños es un gran ejemplo. El liderazgo infantil en el Sande fue visible cuando Karen Andrea fue elegida gobernadora infantil. Su liderazgo, así como el de muchas mujeres indígenas del Sande, fue emblemático. Es preciso, en su honor, hacer memoria de lo que fue su vida y legado. Karen Andrea Bernal García nació en Samaniego el 10 de junio del año 2007. Pasó sus primeros años de vida en la comunidad indígena de Guadualito. Era una pequeña con un encanto infantil
llena de magia, alegría, humildad y carisma, y por eso es una de las princesas del Río Cristal. Cursó hasta el grado 4 en la institución educativa de Guadualito. Después, junto a su familia, se fue a vivir a la comunidad del Sande, un territorio de buen vivir, pero también de disputas por la tierra y las economías ilegales. Fue en la institución educativa del Sande donde culminó su educación primaria e inició la educación secundaria. Su empatía y capacidad innata de liderar que emergían de Karen Andrea hicieron que ella fuera elegida como la gobernadora indígena infantil, con la votación más alta entre las 22 escuelitas que hay en el resguardo Aguá, lo que deja en evidencia su liderazgo en la gran comunidad. Otra faceta del liderazgo de Karen Andrea se vio reflejado en procesos culturales como las danzas ancestrales, la educación, la creación en torno a la escritura y procesos artísticos. Pero la irradiante luz que emitía Karen fue apagada el día en que fue víctima de la violencia de género por ser mujer, por ser niña y por ser líder. El último día que Gabriela vio a su hija fue el 24 de julio de 2019, cuando fue interceptada por un cruel victimario que le cegó su vida y perpetró el feminicidio que más ha dolido en el centro occidente de Nariño. Desde este día, Karen se ha convertido en la princesa más representativa del Río Cristal, y a la cual le debemos las mujeres indígenas del Sande nuestro respeto y memoria por ser líder social, indígena y mujer. Ella era juiciosa para los estudios. Ella nunca yo tenía que decirle, ve a mi hija, vaya a estudiar. Ella simplemente le decía, vaya por un deber mío, porque ella ya tenía hecho sus trabajos, todo. No me perdió ni un año en la escuela. Era la gobernadora escolar. Era, mejor dicho, era todo mi nena. El tiempo de antes no se veía eso de violaciones, ¿no? En ese tiempo no se veía así, eso no pasaba, esas cosas por acá. Para la niña, para mí fue primera. Fue primera la niña que la violaron, que eso nunca esperábamos. Nosotros no esperábamos esas cosas. Entonces la gente, pues, como eso nunca había pasado, las mamás se confiaban y las mandaban a las niñas. Y pues, vean, pues nunca había pasado nada. Ellas iban, regresaban. Y para la pobre niña ya pues vino y sucedió eso, ¿no? Que eso fue es duro. Es duro lo que le pasó a esa nena. Era mi ahijada. Tenemos demasiados casos de feminicidios y de violaciones que han ocurrido en el territorio, que incluso son desconocidas, pero conocidas por la gente. Entonces, digamos, aunque no se hace mención, la gente conoce que existe la violencia de género y que no se respeta al género, digamos, de las mujeres, no sé, por tendencias a la inferioridad, por la educación propia que se da dentro del territorio y también porque la apropiación de como género débil de la misma mujer. Entonces, es un proceso histórico bastante largo que siempre se ha dado y siempre se ha instituido. Entonces, en el momento de las juventudes, conocer todo este hecho histórico, todo este recorrido, debería que esto genere la mentalidad de un cambio. Karen Andrea Bernal se convirtió así en un caso emblemático del liderazgo infantil de mujeres y de paz en el resguardo indígena Aguá del Sande. Caso que fue conocido a nivel nacional e internacional, que deja a la comunidad indígena con un gran reto de buscar entornos protectores a los niños, niñas y a las mujeres. Lo de Karen Andrea pues nos conmocionó a todos. A veces no teníamos cómo informar, no sabíamos, estábamos todavía en nulo de conocimiento en la forma de cómo actuar. Entonces no sabíamos a quién avisarle, nada. Y la conformación de rutas nos lleva a darnos cuenta de que un caso de esos tan extremos nos ayuda como a guiarnos y a hacer bien los procedimientos. No se pierde tiempo y se gana espacio. Entre el liderazgo de María Hildegard y el de Karen Andrea, la comunidad del Sande afrontó con valentía la tragedia
y asumió el aprendizaje de protección a líderes y lideresas, en especial la construcción de las rutas propias. Los riesgos de los líderes parten de las violencias intrafamiliares, las violencias sexuales, las violencias de género y pasan a los riesgos respecto al territorio, al conflicto armado y a la acción de incidencia de la comunidad indígena. En estos tiempos sí ha habido muchos riesgos porque pues hay veces como para otras partes han estado matando líderes, así han estado y amenazado líderes. Todo eso siempre tenemos riesgos, pues como en la manera de que pues como los líderes siempre andamos así buscando la vida para las comunidades, entonces eso significa riesgos para las autoridades y los líderes. Bastantes riesgos. En primer lugar, es la cuestión politiquera, la corrupción. Eso ha existido mucho y eso hace los riesgos, porque esos son los riesgos que evidentemente todo líder corre. ¿Sí? Pues nosotros no somos los que comenzamos esa guerra, sino que nos las traen. Y esos son los riesgos que tenemos. Entonces todo el mundo tenemos riesgos. Los años que se ha venido pasando, ¿no? En nuestro territorio está ahorita en un problema tan complicado por el conflicto armado, ¿no? De que el conflicto armado ha llegado en todos los territorios de Nariño, hablemos así. Tenemos una dificultad los pueblos indígenas. Complicadamente que hay muertos, nos están matando, ¿no? Y no solamente los indígenas, en general, ¿no? A los campesinos, que, mejor dicho, hay un problema complicado en estos tiempos. En estos años está más complicado todavía porque hay más actores que no se entienden, que ni se los conoce. Entonces eso no solamente en un municipio, eso está a nivel nacional, ¿sí? de nuestro país, que el conflicto armado ahorita está acabando, como digo, con la unidad del pueblo, de los pueblos, ¿no? Nosotros resistimos al pueblo porque estamos organizados en forma de resguardos indígenas, en forma de guardias indígenas. Quien nos ayuda, como digo, allá es la Guardia Indígena. Si no hubiera Guardia Indígena, pues yo creo que no tenemos, como digo, para defendernos, porque ellos son los que cuidan nuestro territorio, la vida del ser humano. Las resistencias de las mujeres, de las lideresas, exgobernadoras, mamás, sabedoras, en el centro occidente del departamento de Nariño, en el pueblo Aguá y en el pueblo Pastos, dan cuenta de la construcción permanente de paz, que es a la vez un tejido de vida, un tejido de paz pensado desde el buen vivir de las mujeres. Pues nosotros corremos muchos riesgos, ¿no? Porque en primer lugar, nosotros no tenemos la culpa de haber nacido y de vivir en un territorio tan rico como es la montaña y el Sande, ¿no? Al otro lado, vea, la montaña y acá Sande. Entonces tenemos muchísimas riquezas que están interesadas las multinacionales, los grandes multinacionales, digamos, los gobiernos los tienen vendidos sin habernos consultado, que eso es nuestro, que eso es de nosotros y que estamos dispuestos a defenderlo, así sea con nuestra propia vida. Siempre y cuando valga la pena, pues que los jóvenes se empoderen de las cosas, porque no vale que los viejos nos sacrifiquemos y los jóvenes no valoren lo que se ha venido haciendo. Los riesgos de los líderes y lideresas de la población Aguá y Pastos del centro occidente de Nariño, de las mujeres y en especial de las niñas y la juventud, son evidentes para la población del resguardo del Sande, donde ha confluido situaciones dramáticas como la masacre de Tortugaña, Telembí, el asesinato del taita Jaime Chazatar, el asesinato de la hermana María Hildegard Feldman y el feminicidio de Karen Andrea.
Existe una situación sistemática en contra de los líderes y lideresas, pero también una voz de resistencia en la esperanza de la vida, del buen vivir en territorio y de la protección de los espíritus mayores, en especial la fuerza de las mujeres en torno a la vida. Cuando vino la hermana Cérida, don Manuel Oviedo trajo una propuesta de que por allá había visto una organización de comité de trabajo. Estábamos en una reunión y él lanzó esa propuesta y a la hermana Cérida le gustó y a nosotros también nos gustó y seguimos haciendo los comités de trabajo para la organización de limpiar los caminos, todo eso. Desde ahí viene la cultura ya de... Porque anteriormente eran los inspectores que tenían que arreglar los caminos, los comisarios, todo eso, pero después de que ya hubo el comité de trabajo, ya no hubo necesidad de inspectores, sino que sí, seguimos organizando. Cada comité de trabajo de cada vereda organizaban los trabajos de cada vereda. Nosotros, teniendo en cuenta que hacemos las mingas, se trata de las mingas de pensamiento, todo eso vamos con las guardias indígenas, con las comunidades, y así vamos creciendo, paso a paso vamos siguiendo, y nosotros hasta el momento pues es lo más hermoso que podemos tener, nuestra cultura, y recuperando día a día más, aprendiendo y enseñando a nuestros hijos, para que un día también ellos cojan este bastón y vamos para adelante. Así es nuestra lucha. Los riesgos de líderes y lideresas, de la población aguá, pastos y mestizos, de las mujeres, de los jóvenes y las niñas, obedecen a los diferentes conflictos y violencias presentes en el territorio. Los sabedores y sabedoras dan a conocer desde sus corazones vivencias y experiencias, lo que ha sucedido en este territorio de montañas y ríos. Todos somos indios. ¿Por qué tenemos que estar divididos y estar, como se dice, en la guerra que vivimos? No se debe. Debemos ser, como decir, una sola familia. A pesar del conflicto, las dificultades, los riesgos de líderes y lideresas, la comunidad aguá del resguardo del Sande históricamente ha resistido en favor de la paz y la vida y en contra de la violencia, la guerra y la muerte. Propuestas culturales, musicales, artesanales, de defensa de la identidad, de respeto al sitio sagrado como es la Piedra de Cara, de las fiestas ancestrales, de los intercambios con otros pueblos, expresan que la vida y la esperanza siempre están por encima de toda dificultad. Porque podemos percibir la violencia como algo exterior, como algo que conocemos pero está lejos. Entonces, mientras no me pase a mí o no le pase a una prima o a una amiga cercana, no lo vamos a tener en cuenta como un caso serio o como algo serio. Entonces, es como la enseñanza reforma la forma de pensar de todos y nos hace un cambio, y un cambio que es necesario. Las mujeres debemos empoderarnos y hacer ver que sí podemos. Entonces, hacernos ver lo guerreras que somos, porque mira que a nosotros nos toca una tarea muy difícil, ser mamá de nuestros hijos, hermanas, compañeras, y todavía ver una comunidad, como usted dijo, ser mamá de una comunidad es muy difícil, pues una porque no se valora las cosas que se hacen, ¿no? Dice, no hizo nada, porque pensamos que las cosas solo son las de cemento, las que se valoran, las cosas de ver, pero no como la formación psicológica, la experiencia. Entonces yo pienso que hace falta en las escuelas que vamos las viejas, los viejos a dar nuestros testimonios de la experiencia, en qué fracasamos, cómo fue, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Los casos emblemáticos y los riesgos de líderes observados en el resguardo indígena del Sande son insumos fundamentales para presentar las siguientes conclusiones, que además son reexistencias expresadas en diferentes voces.
Las violencias históricas y estructurales contra las mujeres y líderes en el pueblo Aguá del Sande se sanan a través del fortalecimiento del gobierno propio y la autonomía indígena, en este caso, la Consejería de Mujeres y el Consejo Mayor. La conformación de las mujeres y ser parte de ella, pues me parece muy bueno, porque en nuestra comunidad vemos que a veces la mujer es muy desprotegida y desde el punto de vista de los hombres, mucho machismo. Esto hace de que al poderla conformar nos sintamos respaldadas y nos veamos en la necesidad de seguir fortaleciéndola para llegar a ciertos objetivos, ¿no? Sacar adelante nuestro territorio y enfrente de las mujeres. La Consejería de Mujeres es muy importante trabajar con este grupo porque es con el fin de fortalecer nuestra identidad, nuestro pensamiento, nuestro territorio. Me parece bien estas capacitaciones para que los jóvenes, adolescentes, aprendan o conozcan los valores como personas, como indígenas que somos. En nuestras comunidades indígenas, en los Aguá, hay madres, cabeza de familia que son adolescentes. Tienen 17 años, ya tienen 2, 3 hijos. Entonces, eso es muy importante la capacitación, fortalecer la red de comunicación, la información. Y en eso también estamos trabajando, para estar todos en contacto, todos unidos a cualquier fracaso que pase. Me refiero también al caso de Karen Andrea, que ella murió en el camino, la violaron, todo eso. Pero así, a lo que ya la encontraron, ahí mismo se expandió para todo el resguardo y la gente aportó mucho. La Consejería de Mujeres Indígenas nos va a servir principalmente para defender los derechos de las mujeres, niñas, en defensa de los derechos. También se creó para estar más fortalecidos como mujeres organizadas, también para empoderar a las demás mujeres que se empoderen de esto para defensa de nuestros derechos indígenas. La creación de la Consejería de Mujeres Indígenas del Sande y la construcción participativa de las rutas de protección y atención forman parte del empoderamiento de derechos de las mujeres, las autoridades y la comunidad para validar la autonomía, la identidad cultural y el derecho propio. Pues las rutas en sí es lo más fundamental, porque sabe uno a dónde, ¿no? Con el respaldo que uno tiene y a dónde debe proceder su denuncia, o a veces las personas no saben cómo dar a conocer su problema, entonces por medio de las rutas ya se siguen los pasos, cómo debe dar solución a los problemas. Una de las principales conclusiones que observamos de los estudios de riesgos de líderes y casos emblemáticos es el aporte de la comunidad indígena del Sande a la solución de los graves problemas existentes. La construcción colectiva y aprobación de 3 resoluciones son muestra de ese poder de sanación y defensa de la tierra en el Sande. La prohibición de la siembra de coca, del consumo de bebidas embriagantes y de la activación de las rutas propias contra violencias de género son la mejor muestra del aporte de esta comunidad del Río Cristal y del Cerro Astarón. Estamos pensando en unos proyectos productivos, porque siempre se ha dado el avance de los cultivos ilícitos en nuestro resguardo porque no ha habido otra alternativa de subsistir. Pero ahora, en las mismas comunidades, las mismas autoridades de nuestro resguardo hemos pensado hacer unas resoluciones tanto de no más la siembra de cultivos ilícitos. Estamos trabajando y queremos trabajar unos proyectos productivos de seguridad alimentaria, de pancoger, que eso es lo importante. También tenemos otra resolución que entre todos hemos hecho las mingas de pensamiento y mirar de cerca que nos quede bien es solventar la venta de las bebidas alcohólicas, porque eso también nos ha traído un desorden social
y muchas cosas, ¿no? En la cuestión económica de los hogares, conflictos internos, todo eso. Entonces también hemos pensado en prohibir la venta de bebidas alcohólicas. Son las dos resoluciones que hemos mirado que son muy importantes para la convivencia de nuestras mismas comunidades. Los riesgos contra las integridades de líderes, lideresas, niñas, mujeres enunciadas en esta investigación y referidas al conflicto armado, la persecución, la sistematicidad, la exclusión, la corrupción, las otras economías y la violación de los derechos se ven contrarrestadas con procesos autónomos de resistencia social e indígena en favor de la vida, la legalidad y la defensa territorial. Y muchas de estas personas que han entrado colonos nos han traído fracaso, nos han traído problema a nuestras mismas comunidades. Y eso es lo que pasó con la niña Karen Andrea, ¿no? Fue un caso lamentable que todavía estamos sorprendidos nuestras comunidades, porque no solamente fue un caso duro para la familia, pero nosotros como comuneros, como participantes y habitantes de nuestro resguardo fue muy duro. Y así, y ha habido muchos casos de violencia graves. Y como digo, con los grupos armados, cuando hay enfrentamientos con la fuerza pública, siempre ha habido desplazamientos, ha habido desapariciones y nosotros, muertes, han habido muertes. Y nosotros siempre hemos resistido en pie firme, como es el dicho, en línea. Hemos estado defendiendo nuestros habitantes y nuestro territorio. Y eso es lo que nosotros queremos, que ya esto todo ya pase, como es el dicho, a la historia, pero que no se vuelva a repetir. Casos que lamentar, que nosotros pues a veces ya pensamos en dejar nuestro territorio, pero no. Nosotros ahí estamos, hemos hecho las mingas de pensamiento para tomar otras decisiones a defensa de lo nuestro. El mensaje que les daría, que todo lo que esa mentalidad que nos crecen de violencia, que todo no es en realidad así, hay muchas cosas muy importantes que como mujeres y como pueblo indígena defendemos y muchas cosas que nos caracteriza, como la Piedrecara, que es un lugar muy importante para nosotros como indígenas del Sande.